y está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, mis hermanos, podemos mirar, le he titulado El último tiempo, ha llegado el momento, porque ahorita estamos viendo pues una situación que no está escondida a nuestra vista, nuestro sentir de analizar lo que se está viviendo en estos últimos tiempos con respecto a lo que está sucediendo con la iglesia. De pronto nosotros miramos y visualizamos lo que está pasando con el mundo, pero hoy en día podemos analizar lo que está dentro, aconteciendo dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y dice el Señor, pues, que el que quiera seguir en pos de sí, de él, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Cuando el Señor dice tomar su cruz, Él nos advirtió y sabemos que el cristiano para estos últimos tiempos, o desde que el Señor Jesucristo vino a dejar el mensaje, hemos visto pues cómo el enemigo se ha enfurecido fuertemente, cómo el enemigo está tomando acciones cada vez más drásticas. Y desde ese tiempo vemos pues cómo ha sido la situación difícil para el ser humano, aunque el ser humano en estos tiempos, lejos del Señor y también los que estamos cerca, muchos están prevenidos como dijo el Señor, que en aquellos días sería como los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, donde sabemos pues que el ser humano, nosotros somos polvo, somos tierra, y todo lo que sucede y acontece en este mundo atrae al hombre, atrae al ser humano, aunque diga creer en Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo que miráramos por nosotros los de la iglesia, cómo está la situación en estos últimos tiempos. Y podemos mirar que el creyente de este tiempo no quiere llevar su cruz, no quiere llevar su carga, no quiere analizar lo que está sucediendo. Y hoy vemos cómo hay creyentes tan delicados dentro de la iglesia que cualquier hermano le aconseja la forma o lo exhorta. Y en especial si es el pastor, algunos se van de la iglesia. Algunos no quieren que el pastor le exhorte o que el pastor le corrija, y algunos cambian de lugar. Ya el creyente de este tiempo no quiere aceptar el llamado de atención cuando viene de parte de Dios. Y él sabe y reconoce que está en pecado, pero la actitud que ha estado llevando no lo lleva a, a dejar la situación de este tiempo, no lo lleva a obedecer ni a sujetarse. Y la razón para él, lo más sencillo y lo más fácil es irse a otra iglesia. En estos días, hablando, o ayer solamente hablando con una joven, me dice, me fui de la iglesia porque mis padres no quisieron volver y el pastor no ha sacado tiempo de visitarlos. Entonces no me pareció justo. Y es un pastor donde la iglesia pues siempre son bastantes. Y mucho creyente al llegar la pandemia se fue. Otros, como le digo, se les llama la atención de alguna u otra manera y ya eso ya lo ven de una manera que no les gusta. Si les llaman la atención o si le dicen, de pronto escuché a otra joven
que la esposa de un pastor le dijo que por qué le pegaba a su niño. Si es un niño y entra a la iglesia, pues normal que un niño de pronto se esté moviendo de un lado para otro y la esposa del pastor le dijo, no le pegues a tu niño. Y fue cuando ella se enojó porque la esposa del pastor le dijo de buena manera, pues que, digo, lo que pasa es que él es mi hijo y si yo no corrijo a mi hijo, pues ¿quién lo corrige? Sí, pero hágalo en la casa y eso dio pie para no volver. O sea, estamos viviendo una situación donde el creyente de ahora quiere ser mimado, quiere ser muy consentido. Y desde ahí estamos mirando lo que el Señor dijo, mira por vosotros mismos. Si sabemos que el Señor nos llamó para cambios, sabemos que cuando nosotros llegamos a la iglesia, empezamos a escuchar la enseñanza de la palabra del Señor y es ahí donde Dios nos dice a nosotros que tenemos que tener un cambio porque para eso nos llamó el Señor. Pero mucho creyente de esta época, de este tiempo, no quiere. Algunos arman convitos, algunos arman conflictos, algunos arman grupos aparte para escuchar lo que le conviene y lo que no le conviene, comienzan a decir ellos, bueno, no me gusta la forma de enseñar, no me gusta esta actitud, esta situación de este pastor, y comienzan a formar unos corrillos pues de mal gusto dentro del templo. Y es así donde podemos mirar que hoy en día dentro de la iglesia aparecen algunos que se les llama hasta cacique. ¿Qué quiere decir cacique? Que se sienten los líderes de la iglesia, que se sienten los jefes. En algunas iglesias, inclusive hay algunos creyentes que dominan sobre el pastor. Hay algunos creyentes que quieren que el pastor haga lo que ellos quieren. Y es ahí donde podemos ver la situación de este tiempo. Entonces podemos ver que el Señor manda pues que el pastor tenga su carácter, su templanza, para poder manejar esta situación con sabiduría y siempre pues hay que pedírselo al Señor para poder estar pues firmes en esta situación. Y por eso dice el Señor en San Mateo capítulo 17 y el versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Imagínense, hablando del Señor en esa época, donde Él le había pues enseñado a sus discípulos de cómo enseñarle a la gente algunas cosas, alguna forma pues de tener esta confianza en Él, de tener esa fe. Y el Señor le llamó a esa generación incrédula y perversa. Y hoy, si en ese tiempo, esa generación donde no había en las redes, donde no había todo lo que tenemos ahora, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, todas estas cosas. Dios le llama generación perversa y adúltera. Ahora estamos viviendo, y incrédula, ahora estamos viviendo un tiempo donde vemos que dentro de la iglesia aún muchos han perdido hasta la fe. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, me decía alguien, se fue la cantidad de creyentes que se fueron, fue mucha, le digo, claro, el Señor advirtiendo de estos tiempos malos que vendrían. Ahora ya estamos en el momento donde el cristiano está siendo probado por una u otra manera y muchos desesperadamente se están saliendo del camino para hacer otras cosas que no es de vida. Por eso el Señor nos advirtió de estos tiempos tan peligrosos. Tenemos hombres dentro de la iglesia o creyentes dentro de la iglesia amadores de sí mismos. Gente que anda buscando su propia fama. Gente que anda buscando ser admirado. Tenemos personas que por la edad ya no pudieron ser pastor dentro de la iglesia, pero ellos mismos se autoproclaman pastores y andan buscando una manera, una forma de que la gente los reconozca a ellos como pastores. Tengo amigos que fueron de la iglesia y se salieron porque ya habían pasado la edad de ser llamados al ministerio y andan por ahí sin iglesia, bautizando de una u otra manera, sin que la persona tenga un arrepentimiento, sin que la persona tenga una conversión real a Dios. Y dice, no, Dios nos mandó a bautizar. Yo digo, bueno, pero siempre tiene que haber un orden para hacer las cosas.
Así que estamos viendo pues en estos tiempos como muchos están buscando de pronto que Dios los llene de un talento para ser admirado y reconocido por el hombre. Pero dice el Señor Jesucristo, como leíamos ahora acá en Mateo 16, ¿qué ganará el hombre? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ayer estuvimos viendo las noticias de un hombre muy famoso que partió hacia la eternidad. Y hemos visto la fama que tenía este hombre, donde la gente lo admiraba, donde la gente lo reconocía, donde la gente, ese era un ídolo número uno, le decían hasta el rey. Pero aquí está escrito este texto donde dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Y ustedes han podido mirar y analizar que en todo el mundo se está hablando de este hombre, en cada rincón. Pero sabemos que este hombre nunca le cantó a Dios. Le cantó a la botella, le cantó al despecho, le cantó a las mujeres, le cantó al dinero, le cantó a cuanta cosa había en el mundo, menos al Creador. Y eso lo estuvimos viendo. Y aún hasta probablemente muchos creyentes sintieron el dolor de la partida de este hombre, quien llevó a esa música una fama bastante impresionante a nivel mundial por todos los rincones que hizo película y fue muy admirado, ganó muchas almas, pero si no entregó su vida al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le regaló ese talento, porque pues Dios a muchos le ha dado ese talento para ver si de pronto algún día se acordaban y lo buscaban a él para entregarle ese talento, pero jamás, porque muchos creyeron que el dinero y la fama los iba a tener vivo por toda la eternidad, o algunos pensaron que jamás se iban a morir, porque eso es lo que sucede con el hombre hoy en día. Ven la muerte constantemente y muchos dicen, no, yo por ahora yo creo que no voy a morir. Y estamos en el tiempo impactante e impresionante donde vemos que el enemigo ya está en acción. Por eso dice el Señor en gloria al nombre de Jesús, que Él nos llamó a nosotros para cambios. Pero dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 60, donde vemos que el Señor, después de haber preparado y capacitado algunos discípulos, habían 70 hombres que andaban con el Señor Jesucristo, que Él los preparó y los mandó de dos en dos a predicar el Evangelio. Él les dio autoridad para reprender los demonios. Y podemos mirar y analizar cómo ellos dicen que vinieron contentos y gozosos de ver cómo aún los demonios se les sujetaban a ellos. Y el Señor Jesucristo les dijo, no estén contentos por eso, gozados más bien porque su nombre se haya inscrito en el reino de los cielos. Y cuando Él les dijo que Él era el pan de vida, que Él era esa verdadera comida, dice que la gente inmediatamente se fue. Dice que algunos decían, pero dura es esta palabra. Y parece que estamos viviendo ese mismo tiempo, porque hoy en día hay muchas personas que no quieren escuchar la palabra como manda el Señor. Tome su cruz y niéguese a sí mismo. Porque hoy vemos mucha gente vanidosa. Se puede observar, se puede mirar, se puede observar aún dentro de nuestra iglesia, gente orgullosa, gente vanidosa. Y esta es la parte que de pronto está haciendo falta en el creyente y es la sumisión, la humillación bajo la poderosa mano de Dios y es la oración. Cuando el creyente se aísla de la oración, no tiene esa relación, esa intimidad con Dios, comienzan a entrar situaciones difíciles a la vida del creyente. Comienza a haber un vacío y comienza a ver única y exclusivamente lo que le conviene. De ahí que para que un pastor de pronto lo aconseje o le diga
la situación o lo exhorte, algunos prefieren irse de la iglesia. Y es de ahí pues que estamos mirando los tiempos peligrosos que se está viviendo. He podido tratar de hablar con personas, con creyentes de otra iglesia, y le echan la culpa al pastor. Que es que el pastor no hace, es que el pastor no dice, y si hace es porque hace mucho. Y si de pronto coloca en algunos lugares donde no había culto los domingos y colocan los cultos los domingos, que por qué colocó el culto el domingo, que era bueno, no sé de dónde la gente se prendió de todo esto, que era bueno salir con la familia, pasear, pero todos los domingos. Y a veces se analiza que no salen a pasar los domingos, sino que se quedan de pura pereza. Otros cristianos que tienen sus negocios independientes no quieren cerrar su negocio ni los domingos. Conocemos personas que están de lunes a lunes trabajando. Y es más, el Señor dijo, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás llega por añadidura. Pero hoy en día algunos me dicen, uno ha cambiado hasta el texto porque hoy primeramente buscamos las añadiduras para que el Señor se nos acerque a nosotros. De ahí pues que estamos viendo los tiempos peligrosos que estamos viviendo últimamente. Si dentro de la iglesia el cristiano está delicado, imagínense la gente de afuera. Todo el mundo dice, sí, 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 todo esto que está sucediendo está escrito, pero la gente ha endurecido su corazón. El Señor Jesucristo le dijo en una ocasión a Moisés, este es un pueblo rebelde, pueblo de dura servicio, porque inclusive terminando el año, mucha gente quiere que el pastor lo ponga en un puesto donde sea admirado, en un puesto donde sea reconocido por los creyentes. Algunos están buscando no servir de corazón, sino servir donde ellos puedan ser admirados dentro de la iglesia. Y algunos dicen, no, 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 yo sencillamente estoy esperando que el pastor me ponga en eso. Pero qué bueno decirle, Señor, colócame donde tú veas que yo pueda ser útil. Señor, úsame donde yo te pueda servir. Pero hoy estamos viendo hasta exigencias para un cargo. O si se coloca un hermano de pronto que alguno dice, no, lo que pasa es que el hermano en esta situación o en esta condición sirvió así o sirvió así, no es merecedor de ese puesto. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Alguno podría decir los hermanos de José, después de haberlo vendido, cuando lo vieron a él, después del rey de Egipto, verlo al de segundo, hubieran podido decir, pero no es que no lo merece, por eso lo vendimos, porque no veíamos que fuera el hombre que Dios había puesto ahí y fue el menor, el jovencito. Ahora si el pastor de hoy en día es muy joven, también lo critican. Bueno, tenemos una cantidad dentro de la iglesia donde se está volviendo, todo se está cuestionando. Muchos creyentes se han olvidado de que Dios nos llamó a nosotros para cambio. Por eso el Señor Jesucristo le dijo que era un pueblo rebelde. En esa época se lo dijo, imagínense, viendo los milagros que el Señor había hecho, viendo que el Señor les dio el maná y toda esta cuestión. Y el Señor le dijo a Moisés, si quieres, te acabo toda esa gente y te hago un pueblo mejor. Y Moisés tuvo que intervenir por ese pueblo. Ahora el Señor dice en Mateo 16, 17, donde, ¿hasta cuándo os he de soportar? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo, oh generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire que nosotros como creyentes le hemos causado mucho dolor al Señor, pero como a veces no lo vemos ni sabemos lo que siente el Señor, algunos que andan en pecado y andan sirviendo aún en esa condición, en esa situación, creen que no pasa nada, Dios, como Dios no los ha disciplinado, no los ha corregido de una vez. Algunos dicen, no, no está pasando nada, no está sucediendo nada. Y ahora que ya está frente a nuestras narices, ya está la puerta del anticristo lista. Por ahí vimos cómo, por ahí le mandé a la hermana María una imagen donde la ONU cambió lo que ellos tenían como símbolo, la paloma de la paz.
la tenían disfrazada. Ahora sacaron una imagen, yo creo que los que están por allá en Europa la han visto, donde dicen que hicieron un dragón con boca de león, con pies de oso, como lo dice la escritura. Y se pararon 4 hombres ahí presentándosela al mundo. O sea que este ser perverso y maligno está a punto de salir. Y el Señor dice que Él no se manifestará hasta que este ser inicuo y perverso no se manifieste. O sea que la iglesia ya está a punto, a segundos de ser levantada. Pero asimismo podemos ver cómo hay mucho cristiano que está distraído en este tiempo. Vemos que hay mucho cristiano que le cuesta tener intimidad, una relación con Dios diaria. Cuando el Señor dijo, les dijo a los discípulos, no habéis orado conmigo como mínimo, como máximo o como mínimo 1 hora. Estamos viendo cómo el cristiano hoy está viendo lo que está pasando, ya todas las señales cumplidas. La última que falta no la veremos porque la última será cuando el Señor nos levante. Y es por eso que el cristiano de este tiempo tiene que estar constantemente, cada vez que se arrodilla, pidiéndole perdón al Señor por cualquier falla, por cualquier falencia o cualquier imprudencia que podamos haber cometido. Y es ahí donde le tenemos que decir al Señor que nos perdone. También miramos y analizamos que el creyente de este tiempo busca un pastor que le dé un mensaje extraterrestre. Que el pastor le dé un mensaje, pues, que jamás se haya escuchado, un mensaje, no sé, sacado de lo más recóndito. Pero el Señor lo que quiere, como dice en su palabra, es que nos amemos los unos a los otros. Porque en estos postreros tiempos, el Espíritu Santo, le dice el Señor, iba a escasear en muchos. Hoy vemos cómo las personas se bautizan, sí, muchos se bautizan, qué bendición. Pero qué duro para que ellos se interesen por ser llenos de la presencia del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue, pero no porque Dios no quiera llenar a la persona o al creyente, sino que es el creyente que no quiere esforzarse a ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, ya el Señor sabrá en el momento en que venga cómo estas personas que han sido bautizadas, que no se quieren esforzar, si buscarán ser llenas o no. De todas maneras, sabemos que el Señor nos ha advertido de estos últimos tiempos. Por eso Él dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra hallará fe? A veces hablando, consultando con algunos creyentes, se va a hacer algún evento, algún programa, dicen, no, pastor, eso no se da. Yo le digo, para tú decir esas palabras, ¿ya oraste? Porque yo sí he orado. Y el Señor puso un sentir en mi corazón. El Señor puso el sentir en el pastor. Aquí había una confraternidad acá en Colombia, en el cual salió una circular donde no se podían hacer programas. Teníamos un programa para hacerlo en La Morena. Mucha gente había llamado para ir a aquel lugar, a aquel sitio. Se habían comprado algunas cosas para el evento, para el programa. Y un día antes dijeron, no se hace nada. Pero entonces dijeron, si lo haces en el templo, no hay problema. Y la gente decía, no, pastor, si es en el templo, fracasamos, si es en el templo, la situación de, no hay problema. Dios sabe que esto es para adorarlo, exaltarlo y glorificarlo a Él. Así que hagámoslo en el templo. Y cuando vimos que ya no era en La Morena, que era en el templo, muchos dijeron, no vamos. Yo le digo, bueno, Señor, usted tiene gente para todo. Y gracias al Señor se hizo en el templo y fue una gran bendición. Aunque muchos hermanos decían que no, que por aquí, que no aceptáramos de pronto esa circular. Yo le dije, yo como pastor, que doy el ejemplo para que ustedes obedezcan y se sujeten, yo voy a sujetarme a lo que me dijeron. Sea que me critiquen, sea que brinquen, sea que no. Pero esto es lo que nos toca hacer a nosotros. Por lo cual, yo tengo que obedecer y tengo que sujetarme porque yo como pastor tengo que dar el ejemplo porque soy el que les estoy diciendo a ustedes cómo debemos de andar. Porque se complace tanto Dios en los sacrificios como que se obedezca la palabra de Dios.
Y el Señor le dijo a Samuel, es mejor el obedecer que los sacrificios. De ahí que estamos viviendo un tiempo, pues, donde todos sabemos que el Señor dijo que había que el juicio empezaba por casa. Y ahora el Señor está observando, mirando su cuerpo, su iglesia, si hay verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Porque miramos y analizamos que ya el que mucho creyente de este tiempo no está tan apasionado. En estos días hablaba con algunas personas que me decían, mire, el esposo de mi hija o el hijo de mi hermano, cuando un equipo de fútbol, en estos días se fue al Perú un cierto equipo de aquí a Colombia a jugar allá, y el hijo de mi hermano dejó el trabajo y se fue detrás de ese equipo a ese país. No sé cómo llegó, y decía que allá dormía en la calle, dormía en bancas, en los parques, con tal de ver al amor de sus amores, al equipo de su alma, dice que le decía el joven. Otros se fueron a Medellín por allá y bueno, una cantidad de cosas. Sienten una pasión impactante, impresionante por las cosas terrenales que por las cosas de Dios. A muchos de ellos se les ha invitado a la iglesia y dicen, no, no tengo tiempo, mira que estoy haciendo esto o aquello. Para el mundo hay todo el tiempo para los deleites, para los placeres. Pero cuando se le invita una horita a oír la palabra del Señor, sacan excusa. Y por eso no tendrán excusa el día que el Señor venga a levantar su iglesia. Lo mismo hay creyentes apasionados por las cosas del mundo, gritan por las cosas del mundo. Y cuando están frente a la presencia de Dios, algunos ni siquiera palmatean, algunos ni siquiera cantan, algunos los vemos como distraídos o retraídos. Ya no se levantan como antes, algunos ya se quedan sentados diciendo que están cansados. Pero es donde el Señor dice a su iglesia, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que se enderece lo cojo, porque dentro de la iglesia pueden haber muchos creyentes, y más en estos últimos tiempos, donde ya la situación, aunque están en la iglesia, ya no sienten al Señor en su corazón. Hablaba con alguien anoche que me decía, no, pero es que yo voy a la iglesia y veo la iglesia como fría, veo a los hermanos, le digo, no, cada persona siente a Dios a su manera, a su forma. Así que no tenemos por qué criticarlo, porque cuando vamos a la iglesia, vamos cada uno individualmente a adorar al Señor. Cada quien que va a la iglesia debe de saber que él, independiente de quien quiera o como quieran sentir a Dios, uno va independiente a sentir la presencia de Dios. Porque cuando uno va a la iglesia a querer escuchar que el pastor o el hermano o la hermanita que canta, según decía la persona, ella tenga la unción, pero si ella tiene la unción y el que está en la banca no la tiene, pues ¿qué va a sentir? El que pronto no tiene esa relación, esa intimidad con Dios, dice, no, esa hermanita cantó re feo, no, esa batería le dieron duro, no, esa predica, ese mensaje no me gustó. No, ¿por qué? Porque hay una frialdad hoy en la iglesia, que la gente anda buscando que el pastor o la esposa o el hermano o la hermana dé un mensaje o cante como Señor para que ella pueda sentir la presencia de Dios. Pero si esta persona ya no ha vuelto a orar o ora por allá de vez en cuando o ya no se acuesta para orar, ni se levanta para orar, ni busca el rostro del Señor, de hecho que llega como congelada a la iglesia, y así sea el Señor Jesucristo que esté predicando, no va a sentir nada. Imagínense esos 70 que el Señor los capacitó, les dio autoridad para que reprendieran toda clase de enfermedad y volvieron gozosos y contentos. Y cuando el Señor comenzó a predicarles, se fueron. ¿De qué estaban llenos? Dejaron al Señor, imagínense, quedaron tambaleando, no querían sino escuchar lo que a ellos les gustaba, querían escuchar lo que a ellos les convenía nomás.
Y estamos viviendo en este tiempo lo mismo. Hay creyente que se va a la iglesia porque solamente quiere escuchar un mensaje que a él le guste, que a él le convenga, que el mensaje que llega sea a su conveniencia, porque si es muy duro, si es muy fuerte, se van de la iglesia, van a buscar otro lugar, pero vaya donde vaya, siempre si no tiene esa intimidad, esa relación con Dios, va a estar frío. Y por eso cuando se fueron esos 48 creyentes, esos discípulos que el Señor había preparado, eran los 48, el Señor vio que también sus discípulos habían murmurado en cuanto a su palabra. Y esto fue con el maestro de maestros, con el pastor de los pastores. Y por eso el Señor les dijo a ellos, ¿ustedes también se quieren ir? Pues si se quieren ir, no hay problema. Pero en el reino de los cielos, el rebelde no aparecerá allá. El orgulloso no aparecerá. El vanidoso, el ambicioso, el que quiere vivir un evangelio según San Yo, no aparecerá allá. Porque aquí tenemos que vivir sujetados, obedientes, hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Por eso les decía, ha llegado el momento donde ya el anticristo ha tirado todas sus pruebas. Dios no guarde porque la cepa que viene, dicen que uno contaminará a 8, entonces van a decir, a la iglesia no pueden ir sino 2 y 3, pero una distancia bien lejana. Porque si uno contamina a 8, imagínense si en la iglesia hay 6, o hay 10, o hay 20. Y como se dio cuenta que a través de las redes hubo una gran enseñanza para la iglesia no quedó descuidada por lo espiritual, probablemente nos cierren las puertas, nos cierren las iglesias, y es donde el cristiano tiene que estar como en la época donde Elías le dijo al Señor, mira Señor, solo yo he quedado en Israel contra todos estos profetas. Y el Señor dice, no te creas eso. Me he reservado 7,000 rodillas o 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal, pero estaban en sus casas orando porque ellos sabían que Dios los estaba viendo en su casa, porque ya algunos no oran en la casa, sino el momentico, el ratico que vienen a la iglesia. Pero qué bueno volver a tomar el altar familiar en la casa. Qué bueno volver a tener con sus hijos, porque muchos hijos de creyentes no se han convertido, no han llegado a la iglesia, porque el altar familiar se acabó en la casa. Oye, el altar familiar se hace frente a una pantalla de televisión para ver novelas, para ver programas que el enemigo ha sacado de entretenimientos. Caracol, RCN son los dos canales que sacan una cantidad de entretenimiento para tener al creyente preciso a la hora de los cultos, tenerlos entretenidos. Y hay muchos creyentes que dicen, no, no voy porque el programa, la novela o X o yo cosa que están presentando en la televisión está buenísimo, está excelente, y no van a los cultos, y Dios sabe. Y por eso el Señor dijo que cuando Él venga a llevar su pueblo, Él va a mirar, porque es ahí donde Él dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el Señor está viendo cómo estamos viviendo o actuando nosotros. De ahí que mis hermanos, cada segundo que estemos viviendo ahora tenemos que darle la gloria y la honra al Señor, porque ustedes ya oyeron que los dueños del mundo quieren eliminar la población. Solo que Dios hasta el día de hoy no se los ha permitido. Dios es el que ha metido su mano para que muchos de nosotros no estemos ya extendidos por causa de la obra maquiavélica que está haciendo Satanás. Querer eliminar la gente antes de que el Señor venga. Pero él dijo, así nos dirán cosa mortífera beber, no nos hará daño. Así que confiemos en el Señor Jesucristo, que ahora más que nunca está cuidando su iglesia, te está cuidando a ti, me está cuidando a mí. Por eso las enfermedades en el mundo están a placer por donde quiera. Este mundo está lleno de virus, pero el enemigo está metiendo terror para que cuando llegue el momento del chip, muchos digan, sí, pues sí, eso decían con la vacuna, lo mismo con esto, va a haber una facilidad para mucha gente
que desconoce o conoce la Escritura le coloque todo esto. Pero nosotros confiemos que el Señor Jesucristo está cuidando, guardando su iglesia, y está la iglesia entrando en situaciones de prueba, aunque muchos están viviendo, no están viendo este tiempo de las cosas. Mire que la gente anda ya matando por gusto. Han llegado a nuestro país otros personajes de otros países y roban, y no solamente se complacen con robar, sino con matarlo o con herirlo. Y si eso es ahora que aún el Espíritu de Dios, su iglesia está en la tierra, ¿usted se imagina lo que sucederá cuando el Señor levante su iglesia? Pero la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, porque tenemos que estar ya preparados. No seamos como las 10 vírgenes, que habían 5 insensatas y 5 prudentes. Seamos como las prudentes. Aún el Señor está aquí, y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los que estamos cediendo, cambiando para el mundo, somos los creyentes, los hijos verdaderos de Dios, que muchos se están dejando arrastrar por los deleites del mundo. Así, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga, la paz de Cristo para todos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, mi pastor, por esa palabra. Qué bendición, de verdad que como cristianos tenemos que ser nosotros, cada uno, ese testimonio de nuestro gran Dios